Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Vamos a hablar pues ahora, ¿no?, de uno de los imperios antiguos, ¿no?, que obviamente desencadenan pues, ¿no?, en lo que es Roma, ¿no? Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente, ¿sí? O sea, vamos a ver al detalle, ¿no?, lo que era el Imperio Bizantino, ¿sí? La ciudad de Bizancio, ¿no? Su capital era Constantinopla. Vamos a dar pues algunos detalles acerca del origen del Imperio Bizantino. En el año 395 después de Cristo se va a producir la división, ¿no?, del Imperio Romano, dando origen al llamado Imperio Romano de Oriente. Imperio Romano de Oriente, el cual durante la Edad Media fue conocido como el Imperio Bizantino, ¿no? Pero no era más que otro que el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Ahora, se le da esta denominación porque Bizancio era el nombre antiguo de su capital, Constantinopla, ¿no? O sea, es un nombre antiguo. En un inicio, sus territorios comprendieron pues desde el río Danubio hasta el norte de África y desde la península de los Balcanes hasta los límites con el Imperio Persa. Durante el gobierno de Justiniano, que fue uno de los más grandes emperadores bizantinos, en el siglo VI sus dominios se ampliaron, alcanzando su máxima expansión, pero posteriormente fue perdiendo territorios a mano de diversos pueblos hasta quedar prácticamente confinado, ¿no?, a la ciudad de Constantinopla en el siglo XV. ¿Cuál era su organización política, pues, del Imperio Bizantino? Perdón. En el Imperio Bizantino, todos los poderes del Estado se concentraban en la persona del emperador. Era la máxima autoridad política, militar y religiosa. La máxima, ¿no?, autoridad política, militar y religiosa. Recibía el título de Basileus, ¿no? Basileus. Y entre sus funciones estaba el nombramiento del patriarca de Constantinopla, ¿no? Patriarca, o sea, el más antiguo de la ciudad de Constantinopla, ¿no? Su organización económica del Imperio Bizantino, Constantinopla, fue la ciudad más importante durante la Edad Media. Estaba ubicada estratégicamente entre Europa, Asia y África. Era el centro comercial del mundo de la época. Todas las embarcaciones tenían que pasar por ahí. En ella convergían pues las rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, con productos procedentes de la India, que eran las especias, ¿no?, de China, como la seda, los perfumes, y el norte de África. El comercio del Imperio Bizantino fue respaldado por una poderosa moneda de oro llamada el besante, ¿no? El besante era la moneda de oro, ¿no?, del Imperio Bizantino. La cultura y el arte. La cultura bizantina es sintética, pues va a recoger elementos culturales de Roma, de Grecia, cristianos, orientales y sobre todo helenísticos, ¿no? El gran aporte del Imperio Bizantino es que conservó y transmitió a Europa
el legado de las civilizaciones griega y romana. La conservación la realizó mediante la copia, el estudio y la enseñanza del clásico en sus escuelas y monasterios. La transmisión a Occidente se realizó mediante la evangelización a los serbios, rusos, búlgaros, a través de los árabes y con la llegada de sabios y eruditos bizantinos después de la toma de Constantinopla. Su arquitectura. Los elementos arquitectónicos que los bizantinos emplearon fueron la cúpula, las pechinas, que eran bóvedas triangulares, y las plantas en forma de cruz griega. Si bien construyeron palacios y templos, en estos últimos la máxima expresión de su arquitectura. En Constantinopla se encuentra la iglesia de Santa Sofía o Hagia Sophia, o sea, divina sabiduría, ¿no? También, ¿no? Se llamaba la casa de la sabiduría o la casa de la filosofía, con su enorme cúpula de 56 metros de altura sobre pechinas y su planta en forma de cruz griega. Allí también se encuentran las iglesias de Santa Irene, los santos apóstoles, San Sergio y San Baco. En Ravenna, en Italia, se encuentran San Vital, San Apolinar del Puerto y San Apolinar Nuevo. En Rusia, Santa Sofía de Kiev, ¿no? Santa Sofía de Kiev. Escultura y mosaico. Más que un verdadero arte escultórico, los bizantinos desarrollaron el relieve sobre discos de marfil o metal para conmemorar acontecimientos históricos importantes. Donde sí destacaron enormemente fue en los mosaicos, arte decorativo con cerámica vidriada que utilizaban para poder decorar los muros y las cúpulas de las iglesias. Los más logrados son los de Justiniano y su corte, y Teodora con su séquito en la iglesia de San Vital en Ravenna. ¿Cuáles son esos acontecimientos históricos más importantes del Imperio Bizantino? Primer emperador. El primer emperador del Imperio Bizantino fue Arcadio, uno de los hijos de Teodosio el Gran, ¿no? El gobierno de Justiniano representó el momento de mayor apogeo y esplendor del Imperio Bizantino en lo político, económico, cultural y artístico. Ideal político y conquista de Justiniano. Desde el primer momento que Justiniano asumió el cargo de emperador, se planteó como ideal político reconstruir el antiguo imperio romano, derrotando a los bárbaros. Para hacer realidad su sueño, tuvo como colaboradores a los grandes generales Belisario y Narcés. La primera región que se lanzó a conquistar el ejército de Justiniano fue el norte de África, en donde sometió y conquistó al reino de los vándalos en el año de 534 después de Cristo. De este lugar, el ejército marchó a la península itálica, donde después de una larga guerra sometió al reino ostrogodo en el año 552 después de Cristo. La última región sometida por el ejército de Justiniano fue el sur de la península ibérica, lo que arrebataron a los visigodos. Con estas conquistas estuvo a punto de cumplir sus propósitos de lograr la antigua unidad imperial. El Imperio Bizantino abarcaba en esa época Asia Menor, Palestina, Siria, Italia, el norte de África y el sur de España. Además del control que ejercía sobre el mar Mediterráneo,
Sin embargo, después de la muerte de Justiniano, el imperio en forma sucesiva fue perdiendo territorios a mano de los lombardos, de los persas, de los árabes, etc. La obra legislativa de Justiniano. El imperio bizantino fue el heredero de todo el conjunto de normas y leyes que se habían producido en la civilización romana. Las leyes del Senado, las leyes de las asambleas, comentarios a las leyes de los juristas, sentencia de los pretores, edicto de los emperadores, etc. Pero todo ese material se encontraba confuso y desordenado, por lo que Justiniano ordenó su simplificación y codificación. Se encargó esta tarea al jurista Triboniano, ¿no? Y dio como fruto una gran obra jurídica denominada Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis, o sea, Código de Derecho Civil, conformado por 4 partes. El Códex, una recopilación sistemática de los edictos imperiales. El Digesto, compendio de los comentarios a las leyes de los juristas romanos. Las Institutas, era una especie de manual para el estudio de las leyes romanas. Y las Novelas, una recopilación de los edictos del propio Justiniano. El Corpus Juris Civilis fue la base de todo sistema legal del Imperio Bizantino y tuvo vigencia hasta su caída, o sea, la caída del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, perdón. Pero lo más importante es que con una obra escrita en latín, por la que se utilizó también en Occidente, convirtióse pues en la base del sistema jurídico de Europa prácticamente hasta la actualidad. Obras de Justiniano en Constantinopla. En Constantinopla, Justiniano realizó una serie de obras públicas como murallas, caminos, escuelas, monasterios, iglesias, etc. De todas estas, la más importante fue la Catedral de Santa Sofía. La cúpula de la catedral, se encuentra asentada sobre 4 pilares enormes llamados pechinas. Por ello, tiene la apariencia de flotar en el aire. La base de la cúpula consta de 42 ventanas que producen un impresionante juego de luces hacia el interior de la capital, o de la catedral, perdón. La crisis de las imágenes. Entre los siglos 8 y 9, en el Imperio Bizantino, se produjo un problema religioso llamado la crisis de las imágenes o querella de los iconoclastas, ¿no? El emperador León III acusó de idólatras a quienes rendían culto a las imágenes o conos religiosos, por lo que el año 730 tomó la decisión de eliminar dichas imágenes de las iglesias del imperio. Como el patriarca de Constantinopla, máxima autoridad religiosa, estaba subordinado al Papa, el objetivo de dicha medida fue aumentarle el poder al patriarca, además de dividir a la población bizantina. Esta medida provocó la reacción contraria de los papas, quienes se enfrentaron a los emperadores bizantinos. La crisis llegó a su fin cuando se restableció el culto a las imágenes, pero la unidad de la iglesia ya estaba resquebrajada. El cisma de Oriente en el año 1054. Se denomina así a la ruptura que sufrió la cristiandad en el siglo XI, cuando la iglesia de Constantinopla se separó de la iglesia católica, lo que no se ha resuelto hasta la actualidad. La ruptura fue consecuencia del llamado cisma de Focio.
en el siglo IX, ¿no? Cuando Focio fue nombrado patriarca de Constantinopla, acusó al Papa de intervenir en los asuntos de la Iglesia Oriental, por lo que lo excomulgó. Este primer intento de ruptura se prolongó por cerca de 30 años. Como los emperadores bizantinos se consideraban herederos de los emperadores romanos y la ciudad de Constantinopla se consideraba la heredera de Roma, se sostenía que el patriarca de Constantinopla debía tener más poder que el Papa. El año 1054, después que el Papa y el patriarca bizantino Miguel Cerulario se excomulgaran mutuamente, se produjo la ruptura definitiva de la cristiandad. La Iglesia de Oriente adoptó a partir de entonces el nombre de Iglesia Ortodoxa Griega, no la de Oriente, ojo. Final del imperio y la toma de Constantinopla. Se produjo el año de 1453 después de Cristo, cuando los turcos otomanos, dirigidos por Mahomet II, tomaron la ciudad de Constantinopla, poniendo pues fin al imperio bizantino, ¿no? O al imperio romano de Oriente, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿algunas preguntas? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ninguna, profesor. Muy bien, a ver, saquen sus separatitas, por favor, para ir desarrollando, a ver, la práctica del día de hoy. ¿Listos? ¿Ya? ¿Están todos listos, chicos? Sí, profe. Muy bien. ¿Están listos para que puedan anotar? A ver. ¿Ya? Primera pregunta, dice. El origen del Imperio Bizantino lo encontramos en la... División del Imperio Romano. Muy bien, en la división del Imperio Romano. Muy bien. La número 2 dice, durante su gobierno se produjo la máxima expansión del Imperio Bizantino. Justiniano. Justiniano, muy bien, claro que sí. El amigo Justiniano pues alcanzó el mayor apogeo del Imperio Bizantino. Número 3, fue el primer emperador del Imperio Bizantino. ¿Quién fue el primer emperador del Imperio Bizantino? Arcadio. Arcadio, muy bien. Número 4, fue la base del sistema legal bizantino. Fue la base del sistema... ¿La B? ¿Las leyes? No. Corpus Juris Civilis Romani. Romani, claro. Corpus Juris Civilis Romani. Esa fue la base, pues acuérdense. Eso fue dividido pues, en 4 partes, ¿no? Para que pueda ser entendido. ¿Ok? La número 5 dice... ¿Perdón? Por ahí. ¿Cuál era la 4? Allá, la respuesta era Corpus Juris Civilis Romani. La alternativa E.
Esto pues está escrito en latín, ¿no? ¿Ya? ¿Anotaron? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, seguimos. Seguimos. El imperio bizantino sobrevivió 10 siglos debido a... El intenso comercio entre Occidente y Oriente. Muy bien, claro, porque eran los bizantinos, ¿no? Eran pues eminentemente comerciantes, ¿no? Y pues su ciudad donde ellos estaban ubicados era justo, ¿no? Donde pasaban todos por ahí. O sea, era como la aduana. Todos tenían que pasar sí o sí por ahí. ¿Sí? Muy bien. Reino asentado al norte de África que fue sometido por Belisario durante el reinado de Justiniano. ¿Qué reino estaba por ahí? Anglosajón. No, el anglosajón estaba por otro lado. Ahí estaba el reino de uno de los españoles. Era un reino español. ¿Era ostrogodo Ostrogodo. o visigodo? Ostrogodo o visigodo. Uno de los dos era. ¿Perdón? No escucho. Visigodo. Visigodo, claro que sí. Ese pues uno de los reinos, ¿no? Se asentó al norte de África. Y después fue sacado, pues, ¿no? Fue sacado por Belisario, obviamente enviado por Justiniano. Número 7. Dice, emperador que acusó de idólatras a quienes rendían culto a las imágenes o íconos religiosos. León 3. León III, muy bien. León III, muy bien. La número 8. La número 8 dice, iglesia que representa los elementos arquitectónicos que emplearon los bizantinos. Su construcción se inició durante el gobierno de Justiniano. Santa Sofía. Santa Sofía, muy bien. Ahí está, pues. Santa Sofía, ¿no? Muy bien. Número 9. El legado bizantino es fundamental en los territorios de Europa Occidental porque permitió, El instrumento comercial de europeos y asiáticos. claro, el instrumento comercial entre europeos y asiáticos. Profe, Dime, ¿me puede decir las 6 y las 7 que no marqué, por favor? ya. La 6 es visigodo. La 6 es visigodo. Y la 7, León III. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Vamos a la número 10. Ya. Dice, ¿qué manifestó el imperio bizantino en su cultura? ¿Qué manifestó el imperio bizantino en su cultura?
Cuando habían los problemas con los papas, ¿se acuerdan? Con la iglesia. Influencia determinante del cristianismo occidental. Claro, las influencias, ¿no? Determinante del cristianismo occidental. Esa era la respuesta. O esa es la respuesta. Bien, ¿todos han marcado? Profe, ¿cuál es la respuesta de la 10? Ya. La alternativa D de dedo, las influencias determinantes del cristianismo occidental. ¿Marcaron? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Ah? ¿Todo bien? Ahí tienen su tareita para la casa. Profe, ¿me puede decir la respuesta de la 2, por favor? Claro, para eso estamos. Número 2, acá está. La respuesta de la número 2 es Justiniano. Justiniano. Ok, gracias. ¿Ya? ¿A alguien más que le falte marcar la respuesta? ¿Ah? ¿A alguien que le falte marcar la respuesta, chicos? La 2, por favor. La 2, Justiniano. Sí. Justiniano es la respuesta. La alternativa A, B, C, D, E. Gracias. ¿A quién más le falta por ahí? A ver, que nadie se quede con la duda, por favor. Porque después eso genera después problemas. ¿Ya? Y como le decía, ¿no? Ahí también tienen, por si acaso, su tarea para la casa, ¿no? Ahí hay preguntitas que tienen que responder ahí en su misma separata. ¿Ya? Y después, ¿no? Las otras preguntas que estaban ahí, ¿no? Que hay también para marcar. Y la vamos a resolver, a ver, dice. A ver, ahí con su separatita, porque también es bueno que sepan ¿no? las respuestas. Dice, emperador que llevó al imperio bizantino a su máximo apogeo y esplendor. Obviamente fue... ¿Quién fue el más grande? León III. No, Justiniano. Justiniano fue el que no llevó a su máximo apogeo y esplendor. ¿Ya? Después dice, el comercio del imperio bizantino fue respaldado por una poderosa moneda denominada Versante. versante, muy bien. Versante de la moneda, ¿no? Moneda de oro. Tenía mucho poder esa moneda. Y la última, que dice, pues no, líder turco que logró tomar la ciudad de Constantinopla poniendo fin al imperio bizantino. Mahomé. Mohamed II. Mohamed II, muy bien, o Mohamed II, muy bien. Ya está. Ahora sí está todo. Solo lo único que tienen que escribir, no lo que tienen que responder ahí. O sea que ya la tarea está más aliviada. Sí, 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 sí. Te escucho.
¿Cuál era la 3 y la 4? La 3 y la 4 o la que ahorita hemos hecho. ¿La que hemos hecho ahorita? Sí, sí. Ya. La número 3 es Justiniano. La número 3 es Justiniano. Y la número 4 es Versante. Versante. ¿Ya? Ya. ¿Listo? Gracias, profesor. Muy bien. Para nuestra próxima clase, a ver, tenemos, uy, ay, ay, qué bonito tema. El Imperio Carolingio, Carlomagno, ¿no? Ahí está. El Imperio Carolingio, uno de los más grandes, ¿no? Gobernantes de acá, de esta parte de Europa. Ahí está, ¿ves? Sus dominios. Está bonito el tema. ¿Ah? Ahí también las palabras escondidas. Tienen para distraerse ahí bastante, ¿eh? Como jugando aprenden. Y el último tema pues va a ser el feudalismo, otro tema bonito también interesante. Ahí está todo el sistema feudal, ¿no? Señor feudal, el feudo, el vasallo. Está bonito el tema. Bien, ya estamos pues por la mitad casi, ¿no? De los temas. Hoy hemos concluido con el tema número 2. ¿Sí? Profesor, una consulta. ¿Sí? A ver. Escucho. ¿El práctica en clase lo desarrollamos nosotros? Perdón. El práctica en clase. Sí, Ok, profesor. claro. Ahí tienen para practicar también, chicos, bastante. Y es fácil, está todo. Esto sí está todo ahí en la teoría de la separata, por si acaso. ¿Sí? No tienen que recurrir a nada extraordinario. Por eso que estoy repasando acá, a ver. ¿No? Pero no, está todo bien. Ahí está, pues usted tiene que marcar ahí en su separatita, ¿no? Bien. Ya me voy despidiendo entonces, jóvenes. Ya nos vemos. Chao, ¿Hasta profesor. cuándo? Hasta mañana, Chao, creo. profesor. Mañana nos vemos en Cívica, ¿ya?
Chau, profe. Hasta mañana, que le vaya bien. Luego, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Chao, Que profe. le vaya bien, hasta mañana. Ya, profesor, cuídese. Hasta mañana.